Bendecido día para todos ustedes hoy en este precioso domingo. Hoy vamos a seguir predicando sobre la serie Parábolas de Jesús y en este caso corresponde a la parábola de la oveja perdida que está basada en Lucas capítulo 15 versículos del 1 al 7. El título de este mensaje es Fuimos encontrados. Es poco extraño, o la verdad nada extraño, que una oveja estuviera perdida. En la narrativa encontramos que nuestro Señor Jesucristo está prácticamente en la casa de uno de los principales fariseos, sacerdotes de aquella época, y en eso él comienza a hacer esta narrativa, comienza a contar esta historia de la oveja perdida. Pero como le menciono, pues no es nada extraño que una oveja se pierda. Los que han tenido contactos con este tipo de animalitos, de este ganado, se darán cuenta que ninguna otra criatura se desvía con más facilidad que una oveja. Ninguna hace menos caso, ninguna es tan incapaz de encontrar el camino de regreso a la manada cuando se ha perdido. Podrá ir con la manada, podrá perderse también, pero también podrá seguir corriendo en dirección contraria a la que se dirige la manada y puede ser que se pierda si el pastor no está en ese momento ahí. Estamos hablando de 100 ovejas, es una cantidad considerable la que Jesús pone en esta historia y es una oveja la que se ha perdido. La lectura del pasaje dice de la siguiente manera: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a su casa reúne a todos sus vecinos diciéndoles: gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Regresando un poco al contexto, justamente donde estaba Jesús con sus discípulos en casa de este fariseo, y estaban en esa charla porque comienza una murmuración en contra de Jesús. Mira, recibe a pecadores, recibe a publicanos, recibe a prostitutas, recibe a cuanta gente se le acerca. Había un problema muy fuerte en ese tiempo con los fariseos, en el que ellos tenían bien delimitado prácticamente su trato con esa gente, al tal grado de que para ellos era un pecado grave el hecho de poder tan siquiera dirigirles la palabra. Ahora imagínense ir a buscarlos a ellos, a los que se consideraban los perdidos, los publicanos, los pecadores, los que estaban enfermos de ciertas enfermedades, algunas patologías que solamente tendrían que ser vistas por los sacerdotes, los que estaban ciegos, los que tenían alguna enfermedad congénita. Ellos tenían una delimitación tremenda ahí para no acercarse, ni siquiera dirigirles la palabra a estas personas. Es por eso que cuando Jesús viene, es objeto de una crítica muy fuerte por parte de los fariseos, y justamente estando en casa invitado, es donde comienza a escuchar esa murmuración. Esa murmuración es muy similar a la que se escuchó en el desierto cuando el pueblo comenzó a tratar de amotinarse en contra de Moisés y Aarón, y viene una murmuración. La murmuración es descrita aquí en la palabra, no es algo que deba hacerse por parte de los hijos de Dios, es la primera advertencia que tenemos. Pero Jesús, conociendo el pensamiento, conociendo las intenciones también, no es que se esté defendiendo de ataques personales, no, simple y sencillamente hay un objetivo en su mente y en su corazón, que es el hecho de poder ser
aquel que predique la palabra, porque a eso vino, él fue claro precisamente a la hora de manifestarse como el Hijo de Dios, de venir y predicar el Evangelio a los que estaban perdidos. Ese es el mensaje que él les está enviando. Pero comienza una pequeña discusión donde Jesús se dirige a ellos y les dice, bueno, ¿qué hombre de ustedes? Ya es una referencia a las personas, no solo al gremio, sino una referencia general, como diciendo, bueno, ¿habrá alguien de ustedes aquí que si teniendo 100 ovejas se le pierde una, ¿a poco no va y la busca? O sea, considerando que la oveja tiene cierto valor. El primer punto que analizamos aquí es que Jesús, haciendo esa referencia general, es enfático justamente hacia el liderazgo de los fariseos, hacia el obispado que de alguna manera ostentaban los fariseos en ese momento. Y esto, aunque definitivamente Jesús estaba siendo enfático con los fariseos, él estaba teniendo una didáctica maravillosa, única, para aquellos que justamente poco después también serían pastores de esta nueva iglesia que él estaba implementando. El obispado de los fariseos, lo que Jesús está haciendo está apelando a la identidad pastoral que tenían perdida los líderes de esa época. Ellos estaban enfocando ciertamente los intereses gremiales y ciertamente estaban tratando de manera tan técnica la bendición de Dios y la adoración a Dios también, el sacerdocio. Era una serie de tecnicismos que pues prácticamente estaban legalizados dentro de su constitución religiosa. Jesús ve la necesidad de rescatar la identidad pastoral, porque una cosa es ser líder y otra cosa es ser pastor. Líderes, pues hay tantos libros que te enseñan a ser líder, hay tantas maneras, tantos tecnicismos, tantos cursos para cuestiones de liderazgo. Sin embargo, esto es un tanto diferente a lo que es la pastoralia. Jesús les está diciendo lo mismo que el apóstol Pablo le decía a sus discípulos: si alguno anhela el obispado, pues buena cosa desea, pero es necesario que cumpla con una serie de requisitos, entre ellos el hecho de ser movidos a misericordia. Era una de las cosas que Jesús prácticamente les está diciendo constantemente a aquellos que eran sus seguidores. La parábola comienza con una poderosa invitación a los líderes para que se identifiquen como pastores. Hoy en día, la escasez de la pastoralia, amados hermanos, es muy visible en muchos de nuestras iglesias en el mundo. El mismo mundo necesita pastoralia. Nuestro país, nuestra ciudad. Es verdad, nosotros no nos mezclamos en asuntos políticos, no vemos esa necesidad. Pero sí vemos la necesidad de que la gente sea pastoreada, de que la gente escuche la palabra del Señor, de que la gente escuche a la gente, de que los líderes, de que aquellos que son estudiosos de la palabra del Señor, que son practicantes de lo que Dios nos dice que hagamos, tengamos esa plena virtud explotada al 100%, de ser posible, de escuchar a la gente, de atender, de bajar la palabra del Señor y darla a la gente como un alimento espiritual, pero también de escuchar qué es lo que se necesita. Hay muchas ovejas perdidas por ahí y puede ser que nosotros estemos ejerciendo el liderazgo, pero no el pastorado. La identidad pastoral nos las da Jesús. Él es el príncipe de los pastores y Él pedirá cuentas a cada pastor. El rescate del 1%, que es el segundo punto que tengo yo aquí en mi sermón, es realmente el rescate de una oveja, lo que Jesús parece estar enfatizando aquí. Pero notemos que es una introducción a la concientización perdida de la realidad pastoral, de la realidad de la iglesia también. ¿Por qué? Porque precisamente el libro de Lucas
comienza con la parábola de la oveja perdida. Notemos que es una progresión porque es el inicio, es una introducción. Jesús comienza en la casa de Simón el fariseo y después inmediatamente refiere lo que es la parábola de las 10 monedas y finalmente termina otra vez con lo que parece ser el 1%, pero en realidad es el 50%. La progresión de las parábolas se ve manifestada aquí en una didáctica que Jesús quiere mostrar, en una concientización para que nos demos cuenta de que no es solamente yendo por el 1% que se pierde. Ciertamente, esto es un simbolismo para que nosotros aprendamos que si una oveja, literalmente una de las ovejas de nuestros rebaños que el Señor nos ha dejado a cargo, como es la iglesia, para el cuidado pastoral se pierde, no solamente sintamos esa preocupación en nuestro corazón, podemos sentir dolor, pero necesitamos ocuparnos, no solo preocuparnos, sino ocuparnos de la búsqueda de esa oveja, hasta encontrarla, ponerla sobre nuestros hombros y regresarla al rebaño de nuestro Señor Jesucristo. En la primera parábola, el pastor pierde una de las 100 ovejas, quiere decir el 1%. En la segunda parábola, la mujer pierde una de las 10 monedas. Ahí ya estamos hablando del 10%. Una se pierde. Una oveja, una moneda. El 10%. Pero en la tercera, el padre pierde uno de sus 2 hijos. En la parábola del hijo pródigo. Ahí estamos viendo de que el 1 representa el 50%. El hijo está perdiendo la mitad de sus hijos. No hablemos de la mitad de la familia, simple y sencillamente tiene 2 hijos, pierde uno, está perdiendo el 50%. Jesús está siendo progresivo no en cuanto a la cantidad, sino en cuanto a la importancia que le debemos dar a esto de las ovejas perdidas, a esto de lo que representa una pérdida en la congregación de nuestro Señor Jesucristo. Un empresario común, hablando de matemáticas, hablando de números, protegería su núcleo de inversión. Él diría, bueno, pues me quedan 99, el 1% lo voy a considerar como algo que se pierde. Eso puede aplicar en el Wall Street, eso puede aplicar en la bolsa de valores, eso puede aplicar en el negocio, en el trabajo, donde usted quiera, pero en la iglesia del Señor no tiene ninguna aplicación práctica. Hay dolor en el corazón del pastor cuando una sola oveja se pierde. He ahí la importancia del pastorado. He ahí la importancia de los hatos de ovejas. He ahí la importancia de la iglesia del Señor, considerando que en el reino de los cielos ni uno solo debe perderse. Y la verdad es que ninguno se pierde. El Señor Jesús dice, a los que guardé, ninguno de ellos se perdió. Quiere decir que entonces a todos aquellos a los que Dios entregó en las manos de nuestro Señor Jesucristo como el único pastor, el buen pastor, a todos aquellos, y estoy hablando probablemente con alguien que es del Señor, con alguien que tal vez en algún momento no se ha considerado parte del rebaño del Señor. Este es un mensaje para ti que estás de aquel lado de la pantalla. Este es un mensaje para mí, este es un mensaje para la iglesia del Señor. Debemos considerar si somos del Señor. Hay algunos métricos que Él establece para saber si somos parte de su pueblo, pero quiero decirte que si tú eres del Señor, sentirás esa parte de pertenencia en tu corazón y decir, yo no estoy solo en este mundo. Jesús está conmigo, Jesús es mi pastor, Jesús es quien se encarga de mi cuidado y si yo estoy con Él, si Él es mi pastor, nada me faltará. Esto quiere decir ni siquiera su presencia y yo no le faltaré. El sentido del Salmo 23 en la iglesia de Jesús hoy en estos días. Y los que guardé, ninguno de ellos se perdió. Entonces, ¿cuál es la referencia
de este rescate que se implementa del 1%, del 10% y del 50%. Que hay ovejas en la iglesia que temporalmente, si son de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, temporalmente pueden salir de la iglesia. No es el deseo pastoral, no es el deseo de la propia iglesia, no es el deseo de Jesús. A veces es el deseo propio de la oveja de abandonar el hato. A veces son decisiones equivocadas. A veces tenemos el comportamiento como el de las ovejas, que por omisión en el autocuidado podemos ir en sentido contrario. Es ahí donde los pastores debemos estar alertas al acontecimiento que es común en el que las ovejas puedan irse perdiendo. Tenemos que hacer llamado constante, tenemos que estar en constante alerta. Jesús decía que Él se ponía en la puerta. Jesús decía, incluso yo soy la puerta de las ovejas. Definitivamente hay una lección tremenda para nosotros como pastores, como líderes, como siervos, en cuanto al cuidado de nuestras ovejas. Entonces, ¿se perdió o no se perdió? Bueno, momentáneamente una oveja puede perderse. Si es del rebaño del Señor, puede perderse. Pero recuerde usted que su pastor irá a su encuentro. Nadie puede esconderse del pastorado de nuestro Señor Jesucristo. Podemos escabullirnos de entre nosotros, pero de Él a su tiempo nos regresará. La parábola de la oveja perdida dice que la toma sobre sus brazos, es curada, como lo refieren Jeremías, como lo refieren en los antiguos profetas, es vendada la perniquebrada, es tratada con cariño y es regresada al hato, cuidada, hasta que luego es puesta junto con las demás. En la parábola de las monedas, justamente sucede lo mismo. Al tiempo, la mujer, después de estar buscando, encuentra la moneda y hace fiesta. En la parábola del hijo pródigo, el padre nunca perdió la esperanza de encontrar a su hijo. Él siempre supo que regresaría. En ese sentido es que nosotros podemos tener la seguridad de la salvación. Jesús dice, y los guardé y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, el que ya estaba predestinado para esto. Justamente eso es otro tema. Sin embargo, Dios siempre irá al rescate de sus ovejas. Una poderosa razón, que es el punto número 3, que produce gozo en el corazón del buen pastor. Es la poderosa razón del gozo de nuestro Señor Jesucristo, es que se cumplen sus expectativas proféticas desde antes de la fundación del mundo, venir al rescate de aquellos que se perderían. El Señor Jesús sabe que sus ovejas serán objeto de perdición, momentánea, temporal, incluso muchos de ellos hasta el punto de la muerte, hasta el punto en el que, estando ya por entrar en la gracia plena de nuestro Señor Jesucristo, porque se los lleva, justamente allá hay un arrepentimiento visible. Y como pastores, los que hemos vivido esta parte con las ovejas, ustedes tendrán la razón. Sin embargo, hay una reacción natural. Jesús la manifiesta allá. Dice, hay gozo en el cielo. Regresa gozoso, se presenta delante de sus vecinos con la oveja sobre los hombros, como mostrando un trofeo después de haber ganado una batalla tremenda, después de haber ganado un encuentro deportivo de primer nivel. Aquel regresa el pastor con esa oveja todavía algo maltrecha, pero para él es el sentido de gozo, de alegría, de contentamiento, a tal grado de que comienza gritándole a los vecinos, miren, la encontré. La encontré. Es un gozo que solamente el obispado, el pastor, puede experimentar y solamente puede ser comprendido por otro pastor. No entiendo plenamente a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, está visible su corazón lleno de misericordia, lleno de gracia, para ir en busca de aquellos que se han perdido.
quiero mencionarle que durante todo este tiempo de su vida, nosotros tal vez hayamos experimentado algún extravío temporal. Y si usted el día de hoy está extraviado, no sabe qué hacer, tiene allí la vida por delante, pero tiene sus ojos vendados, no sabe, está metido en problemas, el Señor Jesús está en búsqueda de sus ovejas. Si usted es una oveja del Señor, tenga por seguro que Él irá a su encuentro, que Él irá y lo rescatará, que Él lo subirá sobre sus hombros, que será curado, que será parte del gozo, de la alegría que manifiesta el pastor, el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, el eterno pastor. Pero también quiero decirle a la iglesia que todavía hay muchas ovejas vagando por allí. Considérese usted un rebaño. Aunque estamos en una etapa de pandemia, estamos en una etapa llena de dificultades y parece no haber esperanza en esto. Esto no tiene nada que ver, esto no desbarata el rebaño del Señor, porque el Señor Jesús dijo, nada ni nadie, ni lo alto ni lo profundo, ni lo oscuro, ni nada, ni ninguna potestad, ni ninguna enfermedad nos puede separar del amor de Cristo. Esto quiere decir, el rebaño de nuestro Señor Jesucristo continúa unido a pesar de cualquier adversidad, de cualquier tipo. La iglesia del Señor está unida hoy más que nunca. Pero todavía hay por ahí algunos cuantos fuera del rebaño del Señor. Mensaje para ellos, el Señor en cualquier momento irá a su rescate, la subirá en sus hombros y le curará sus heridas y le transportará al lugar seguro que es su rebaño. Una invitación abierta, únase a su iglesia. Reúnase con los suyos. Rogamos a nuestro Señor que pronto sean abiertas nuestras iglesias en este tiempo y nos reunamos para darle gracias a nuestro soberano Dios por ese maravilloso corazón de nuestro Señor Jesucristo que dio su vida por usted y por mí para ir y rescatarnos de nuestro pecado y traernos al lugar seguro, a su cielo, a su gloria. Dios bendiga a su pueblo en esta mañana. Vamos a orar en este momento. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias porque todos nosotros en algún momento estuvimos perdidos y tú fuiste al encuentro de nosotros. Nos has curado, has vendado nuestras heridas, nos has transportado a tu gracia plena y estamos ahora gozando junto con tu corazón lleno de bondad y de misericordia, como ovejas se regocijan con su pastor. Te rogamos por aquellos que están perdidos, por aquellos que no encuentran la causa. Señor, sé con ellos y atráelos a tu iglesia, atráelos a tus brazos y guarda a tu iglesia de todo mal. Muchas gracias, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga. Un fuerte abrazo a todos y pronto nos veremos.